Buenas noches, hermanas. ¿Cómo están el día de hoy? Sí, estoy muy feliz para estar de vuelta con ustedes. Realmente extrañaba mucho eso, ¿no? Un intersemanal de mujeres. ¿No? Entonces es increíble poder estar juntas nuevamente. Y hoy yo estoy increíble animada porque va a ser algo nuevo, ¿no? Que estamos empezando el día de hoy. Y realmente lo que quería hacer es enfocarnos, ¿no? Vamos a empezar una serie ahora en los intersemanales de mujeres y es sobre el libro de Ruth. Entonces, ¿quiénes acá han leído el libro de Ruth alguna vez? Para los que no han leído, ahora van a conocer mucho, ¿no? ¿Cómo llegó eso para poder predicar, ¿no? Realmente hay una hermana querida, ¿no? Una discípula que es parte de la iglesia de Miami. Y eso, ella escribió un libro. Yo realmente estuve con ella en la iglesia de Miami cuando ella estaba en el proceso de editar, de hacer, realmente escribir el libro, pero ahora ya está, ¿no? Y recientemente lo leí y realmente el libro es un comentario del libro de Ruth. Y es muy profundo. Y yo leí eso y era como, no puedo no compartirlo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a empezar. Es una serie del libro de Ruth. Que creo que realmente van a animarlas mucho, ¿no? Entonces ya pueden ir buscando en sus Biblias, vamos a empezar en Ruth 1, pero solo para realmente dar un poco de historia y contexto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo fue escrito este libro, no? El libro de Ruth es el único libro en la Biblia que lleva un nombre de un gentil. Todos los otros libros eran de judíos, ¿no? De israelitas, pero es el único libro que lleva un nombre de una gentil, ¿no? Y realmente el libro empieza, hablando de Ruth, el libro empieza contando realmente la historia de Noemí y Elimelech, que es su esposo, que era una familia que eran de Belén, ¿no? Ustedes no escuchan, no, ok, si me ven, ay, no, todos conocen esa canción. Entonces, ellos eran de Belén, ¿no? Como Jesús, ¿no? Fue nacido en Belén, pero realmente ellos habían salido de Belén y han ido a un lugar que se llama Moab. Y los israelitas en ese tiempo, en la historia, estaban sufriendo. Y estaban sufriendo consecuencias, lamentablemente, por sus pecados. Habían muchos de ellos alejados de seguir a Dios, ¿no? Y obedecer a Dios. Y son consecuencias de su infidelidad a Dios. Y en ese tiempo, la historia sucede en tiempos de jueces. Es el libro anterior de Ruth, es Jueces. Y eso fue, entonces en Jueces no había un líder, no había un rey, era después de Josué, ¿no? Que tumbó las murallas, entró en la tierra prometida, y antes de Saúl, el primer rey. Entonces en ese tiempo, la mejor forma de describirlo, en Jueces 21-25, dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces no había un líder, no había guía. Estaban ahí como cada uno como piensa, ¿no? Y tú sabes cómo son nuestros pensamientos, ¿no? No había mucha guía espiritual. Eso fue más de 1000 años antes de Cristo. Entonces fue hace casi 3000 años. Entonces ahí estamos en la historia y es cuando viene el libro de Ruth. Es cuando nace el libro de Ruth. Fue escrito en ese tiempo, ¿no? Y lo que vamos a leer, vamos a empezar esta clase, ¿no? En el versículo 1. Vamos a leer, empezando en Ruth 1, e entender un poco de la historia, de qué está pasando acá, ¿no? En Ruth 1, en el versículo 1, dice, en el tiempo de los caudillos, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto a su esposa y a sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Kilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra prometida, la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Entonces vamos a parar ahí. ¿Qué es lo que está pasando, no? Aquí Elimelech, que es el hombre de la casa, el esposo, ¿no? El padre, había un gran hambre en Judá. Había una necesidad muy grande. Y él decidió migrarse y salir de su pueblo, ¿no? Pero realmente eso significaba mucho en ese tiempo. Se decidió irse de Judá, dejar su pueblo. Y fue a Moab, donde no era un pueblo de Dios. No había este apoyo.
Y vemos aquí que Elimelech y su familia, ¿no? Estaban pasando una prueba muy grande en su familia. Y en vez de confiar en Dios y seguir el plan, porque en Levítico hay instrucciones de qué hacer cuando pasan hambre, qué hacer cuando había necesidad. Habían pasos que él podía tomar para realmente ser cuidado. Podía vender sus tierras para cuidar de su familia. Podía hacer trabajar para otros judíos para poder cuidar de su familia. Él tenía opciones, pero vemos que en vez de realmente seguir el plan de Dios para cuidar de su pueblo, en vez de tornar a Dios y confiar en Él, huyó y fue a otro lado. Y realmente este punto fue el punto que Elimelech dejó de creer en el plan de Dios. Y realmente eso, salir de Belén, no implicaba que estaba realmente ya espiritualmente apartado, porque ya no estaba con el pueblo de Dios, su tierra, su pueblo. Y huyendo de Dios fue una cosa, ¿no? Huyendo del pueblo de Dios, pero la otra cosa fue donde él estaba yendo, ¿no? Él fue a Moab. No sé si ustedes conocen la tierra de Moab, pero eso, así, los moabitas eran conocidos como los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, ¿no? Él fue en medio de los enemigos de Dios. Eran descendientes de los hijos de Lot y su hija, que lamentablemente, ¿no? Llegaron a tener inmoralidad, no tuvieron relaciones sexuales después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿No? Ellos vivían dentro de este lugar pecaminoso, todo se destruyó y su hija llegó a tener relaciones con su padre para poder tener hijos, ¿no? Y ahí nació Moab. Entonces ahí, eso es una descendencia, ya como enemigos. Los moabitas también causaron muchos israelitas alejarse de Dios porque los hombres se casaron con moabitas y se empezaron a seguir sus ídolos, sus dioses, ¿no? Entonces los moabitas no era un buen pueblo para estar, ¿no? En Moab, pero la situación no era nada buena. Y puede ser que Elimelech perdió su fe en ese tiempo, su esperanza que Dios iba a cuidarlos. Y después de Moab, de mudarse a Moab, nunca dice que él volvió a Judá. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 3 y 4. Dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido ahí unos 10 años. Elimelech, entonces podemos parar ahí, ¿no? En el versículo 4 vemos que al final falleció su esposo y estaban ahí por 10 años después. Elimelech falleció y dejó a Noemí como viuda. Ahora no tenía el hombre, ¿no? Como en la casa, pero sus hijos también en medio de todo eso se casaron con mujeres moabitas, ¿no? En los ojos, ¿no? de Dios eran los enemigos, ¿no? De Dios. Y pues, eso es realmente poner en riesgo tu vida espiritual, ¿no? Cuando tú casas con alguien que no está en los planes de Dios, ¿no? Pero Dios había una ley en ese tiempo para solo casar con israelitas. ¿Por qué? Porque las familias, esposos, hijos pueden ser cuidados espiritualmente, ser fieles, ¿no? Entonces fue el propósito. Pero cuando alguien imagina, ¿no? Cuando alguien está apartado de Dios en otra tierra, estaban solos, viviendo con los enemigos de Dios por 10 años. ¿Cómo crees que estarían espiritualmente? Contaminado. Gracias, Susi. Sí, y eso no fue el peor. No, el peor llega después en el versículo 5. Dice, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Eso fue de mal a peor. Los 2 hijos murieron. Los 2 hijos. Ahora Naomi quedó sin esposo y sus nueras sin esposos como viudas también. Y eso ahora ya es un desastre, ¿no? Es algo devastante emocionalmente, físicamente, pero también espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos los hombres eran todos los hombres de la familia. En ese tiempo los israelitas se llevaban por el nombre del hombre. Entonces ya eso significaba que la descendencia espiritual murieron con ellos. Ya no había descendencia, ¿no? De los hijos, pero también imagina físicamente Naomi ahora una viuda sin recursos, no tenía cómo cuidarse y no tenía cómo proteger a ella ni a sus nueras, ¿no? Que estaban con ellas. Y Noemí llegó en este punto límite, llegó a este punto de quiebre.
Y así ese punto de quiebre es como el punto de que una situación no causa un cambio significante. Y muchas veces no podemos cambiar o controlar, ¿no? O parar. Y aquí Naomi llegó a este punto. Y realmente eso es lo que quería. Yo sé que estamos yendo muy profundo, muy rápido, ¿no? Pero el título de la clase hoy es Cuando los tiempos son muy difíciles. ¿Por qué? Porque creo que es justo. Yo no elegí el capítulo, Dios eligió. Pero creo que aplica mucho ahorita en nuestra congregación. Y hoy vamos directamente al corazón con esa clase. Normalmente no pienso en este punto límite, ese punto de quiebre que alguien llega. Normalmente no es un punto que llega de un día para el otro. Es algo que crece de tiempo, ¿no? Empezando con Noemí, imagina ella empezó desde Belén, ya con este corazón. ¿Por qué? Porque cuando ella y su esposo salieron del pueblo de Dios, estaban saliendo para encontrar una mejor vida en medio de los enemigos de Dios, ¿no? Y donde vivía ellos. Y cuando falleció su esposo, así, quizás, ¿no? Ay, ella es lo espiritual, ¿no? Y su esposo quería, pero ella iba a volver a Judá. Pero ella no volvió. Ella quedó allá en Moab por 10 años más con sus hijos y dejaron que ellos se casaron, ¿no? Como moabitas. Entonces el corazón de Noemí, como Elimelech, también estaba lejos de Dios. Quién sabe si estaba desde el principio o si fue poco a poco alejándose, ¿no? Pero sí, hay muchos puntos de quiebre que podemos llegar en nuestras vidas y puntos que no, ahora ya no hay como volver atrás. No hay como volver atrás, lo que pasó, pasó, ¿no? Y eso pasó en la vida de Noemí. Pero yo personalmente no también he tenido momentos así, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá se divorció con el papá de mi hermana. Estaban juntos como 7 años, pero cuando ellos se separaron, toda mi vida cambió, ¿no? Estaba en una casa, ¿no? Tenía mi propio cuarto. Estaba en un condominio donde estaban todos mis amigos y mi escuela estaba atrás de la casa. Todo era como wow, ¿no? Después de ellos separar, es como poco a poco todo se quitó. Era como no, perdimos nuestra casa, teníamos que movernos. Y yo empecé a compartir cuarto con mi hermana en un cuarto chiquito. Así sentí, ¿qué está pasando? ¿No? Me alejé mucho, ya estaba muy lejos de mis amigos y sentí muy sola. En ese tiempo, fue muy difícil. Estaba sola y muy triste en ese tiempo. Y era un punto de quiebre, como no sé cómo voy a superar en ese tiempo, ¿no? Yo con los 13, 14 años, ¿se imagina? Y ese tiempo también, ¿no? También puedo pensar en un tiempo así como mi abuelita. Mi abuelita era alguien de mi infancia, de mi niñez, que vivía siempre conmigo, ¿no? Me cuidó y me atendió todo el tiempo que mi mamá no podía porque era mamá soltera. Tenía que ir, tenía que trabajar, ¿no? Mi abuelita quería, era de sangre, me cuidaba. Y pasábamos muchos veranos en su casa con mis primos, jugando. Y realmente ella nos llevaba, ¿no? A muchos lugares. Y cuando en 2020, cuando ella falleció, era como muy devastante para mí también. Yo no podía creer, ¿no? Como que no podía ir a visitarla más. Después de fallecer, fuimos a su casa y no podía dejar de llorar, ¿no? Hasta llevé una cajita de cosas que ella hacía, ¿no? Como de, no podía creer que no iba, ¿no? Como comer sus dulcecitos que eran los más ricos que probaba, ¿no? Pero sus abrazos, ¿no? Sus abrazos. Y en los últimos 2 años, ¿no? También he perdido 2 amigos muy queridos en mi vida. De mi niñez también, los 2 murieron a los 24 años. Uno fue por accidente de moto en 2021 y el otro el año pasado lamentablemente por suicidio falleció. Y realmente estoy compartiendo eso porque todos tenemos estos puntos, esos puntos de quiebre, límite, que ya no puedes volver atrás. Y quizás has pasado o estás pasando por esos puntos ahorita, ¿no? Puede ser problemas, ¿no? Económicamente, puede ser que como ellos estaban pasando hambre. Quizás tu hogar
fue afectado por los huecos, por las inundaciones, ¿no? Por estas cosas, por la lluvia. Quizás has perdido trabajo o no puedes superar o subir de nivel en tu trabajo. Quizás no entraste a la universidad de tus sueños que querías. Quizás no recibiste un rol de liderazgo que querías. Quizás estás perdiendo tu salud física poco a poco. Quizás has perdido un ser querido que afecta a muchos. Quizás has perdido un esposo como Noemí, que perdió su esposo. O quizás no encuentres tu esposo, ¿no? Quizás has perdido un hijo. Quizás cuando tú ves esas injusticias sociales que no han sido resolvidos en tu vida, en los demás, eso también puede ser un punto de quiebre. Y quizás todo eso no está pasando a ti, pero está pasando a tus hijos. Y eso también es un punto difícil para verlos sufriendo. ¿Qué es el punto de quiebre para ti? ¿Qué haces cuando cosas difíciles, cuando cosas imprevistas, cuando cosas inaguantables pasan en tu vida? ¿Huyes de Dios a otras personas, otros lugares, otras cosas como Elimelech? ¿O poco a poco te vas perdiendo como Noemí y sus hijos? ¿O corres hacia Dios? Tenemos que aprender que corriendo hacia Dios es la respuesta, es la solución. ¿Y cómo sería realmente correr a Dios en esos momentos? Hay un salmo que leí en mi tiempo con Dios el lunes que quería compartir con ustedes. En Salmos 18, si pueden acompañarme ahí. No voy a leer todo el salmo, pero les animo a leer todo. Pero voy a leer unos versículos. En el versículo 1, en Salmos 18, versículo 1, voy a esperar un momento para que llegue. Salmos 18, 1, dice: cuánto te amo, Señor, mi fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, mi peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Extendió su mano desde lo alto. Eso es hasta el 2, ahora salten al versículo 16. Dice: extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. Y si van en el versículo 30, de 30 a 35, dice: el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Esta escritura ha sido para mí de mucho confort. En los tiempos más difíciles, aquí en el versículo 1 y 2 dice que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro libertador, que Dios es nuestra fortaleza. Vamos, fortaleza. No, muchas de esas situaciones y puntos de quiebre que pasan pueden dar mucho miedo y pueden ser muy dolorosas, ¿no? Dios es la única esperanza en esos momentos. Tenemos que correr a Dios mucho en oración, correr a su palabra para este ánimo, para este confort. Y realmente tenemos que luchar para quedarnos cerca de Dios y no permitir que nuestro corazón se desvíe. Y a veces
para ser honestas, hermanas, nuestro corazón se puede desviar mismo dentro de la iglesia. Y podemos ir, sí, podemos ir a la iglesia, podemos leer nuestras Biblias, podemos hasta orar a Dios todos los días, podemos estar evangelizando, podemos estar estudiando la Biblia y hasta haciendo discípulos y bautizándolos. Pero esa es la cosa, cuando empezamos a desviar en nuestro corazón, a veces ni podemos dar cuenta de dónde estamos. Y después verte completamente lejos de Dios y pensar, ¿qué pasó? Yo pensé que estaba haciendo todo. No es el acto de hacer todo, es dejar que Dios sana tu corazón, que Dios sea este refugio, esta liberación para ti. Y a veces también, ¿no? Cuando oramos y las cosas no cambian, ¿qué piensas de Dios? ¿No? Cuando oramos y las cosas no cambian, podemos hasta sentir traicionados por Dios. Y dejamos de orar profundamente. Empezamos a leer menos y menos, cada vez menos. Y buscamos soluciones mundanas en vez de ir a Dios. Nuestra fe realmente se puede poner muy débil. Pero es importante entender, hermanas, que momentos difíciles son parte de la vida de todas las personas. Vamos a tener momentos difíciles con Dios y sin Dios. Eso es una parte de ser un ser humano. Todos vamos a pasar pruebas, ¿no? Y tenemos que entender que eso no es un castigo de Dios. Pero para ayudarnos realmente necesitamos un arsenal de escrituras. Necesitamos muchas escrituras y palabras. Y hay algunas que quería compartir con ustedes que son los que siempre me ayudan, ¿no? En esos momentos. Pero creo que cada uno de ustedes, ¿no? Deben buscar y ver qué son esas escrituras para ti, qué puede ser este arsenal de escrituras. Una que muchos conocen es Mateo 6, ¿no? Del 33 al 34. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. También una muy conocida es Jeremías 29, ¿no? Del 11 a 13. Pero yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, planes no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Y otra que me ha estado ayudando mucho en Salmos 34, en el versículo 18, dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. Dios está cerca a nosotras, hermanas, y Dios realmente siempre tiene el mejor camino marcado para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesta a rendirte a ello? ¿Estás realmente dispuesta a rendirte al camino de Dios en esos momentos? Y todos tenemos este punto de quiebre, y esta cosa, ¿no?, que nos puede hacer realmente cuestionar nuestra relación con Dios. Y todos vamos en algún punto a llegar ahí, ¿no? Yo sé que hay muchas bebés también, y casi discípulas, ¿no? Todos vamos a pasar por esos momentos difíciles, y mi oración y mi deseo esta noche realmente es, si estás en este punto de quiebre, de realmente huir así a Dios, no huir de Dios, pero realmente acercarte a Dios. Y si no has pasado por este punto todavía, para prepararte, porque va a venir un momento que estás ahí. ¿Qué es este punto para ti hoy? Y quería leer así, pueden anotar esas escrituras, pero en Hechos 14, en el versículo 22, realmente promete, es una promesa que vamos a pasar tiempos difíciles. ¿Ustedes sabían eso? Hay una escritura en la Biblia, ¿no? Hechos 14, 22, dice: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. ¡Wow! Dice, es una promesa que vamos a pasar, pero dice que hasta es necesario para nosotros entrar al reino. Necesitamos ser probados en nuestra fe. Pero en Hebreos también, en Hebreos 12, versículo 11, también prometa una cosecha de justicia y de paz para los que son entrenados,
¿no? En Hebreos 12:11 dice que promete una cosecha de justicia y paz para los que son entrenados por estas dificultades, estas pruebas, ¿no? Yo busqué una frase, ¿no?, de Martin Luther King, no sé si lo conocen, pero es una frase que dice, escuchen eso, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. ¿No? Debemos aceptar la decepción finita, esas decepciones en el mundo, pero nunca perder la esperanza infinita, que es estar con Dios. Como decides responder en este momento, ahorita, ustedes, hermanas, realmente puede proteger tu salvación, pero también puede proteger la salvación de muchas mujeres, ¿no? De muchas mujeres a tu alrededor y los que todavía no han llegado acá. Y mi deseo y esperanza es cada uno de nosotras que podemos realmente identificar, y realmente esta clase es más para todos reflexionar, ¿no? Identificar cuál es este punto, qué sería el punto límite para ti, para realmente dudar y cuestionar tu relación con Dios. Y reflexionar ahora, y decidir ahora cómo vas a lidiar con esta situación, qué vas a elegir cuando llegues en esos puntos. Y yo espero que elijan a Dios. Y realmente eso es mi reto para ustedes, hermanas, es identificar hoy qué es este punto para ti y tener este arsenal de escrituras para ayudarte, ¿no? Si es ahorita en este momento, pero también en el futuro. Hermanas, hoy leímos Ruth 1 y solo llegamos hasta el versículo 5, si notaron. Ni hemos hablado de Ruth todavía. ¿No? Pero este libro hay tanta riqueza. Hay tantas cosas que podemos sacar y realmente la próxima vez vamos a estudiar todo el resto del capítulo, ¿no? Entonces va a ser increíble, pero muchas veces no podemos controlar, ¿no?, esas circunstancias difíciles, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer cuando pasa, cómo vamos a reaccionar cuando pasa. Y eso determinará realmente, si ustedes lo piensan, determinará todo el curso de tu vida. Como todo tu futuro depende de cómo vas a reaccionar en esos momentos. Y corriendo a Dios en estos momentos realmente puede cambiar el curso de la historia. Puede cambiar tu futuro y el futuro de muchas personas. El título del libro que estamos leyendo es Llamados para cambiar el mundo. Llamados para cambiar el mundo. Y hermanas, realmente cuando nosotros decidimos tomar decisiones, cuando llega este punto de quiebre, este punto límite, eso es realmente cuando vamos a Dios y realmente corremos a Dios, eso va a ser lo que va a cambiar el mundo. Eso es una decisión personal que realmente va a cambiar todo el mundo. Y para Dios sea toda la gloria. Amén.